Octubre del año 2025. El rover Perseverance de la NASA, desde la árida superficie de Marte, capturó una serie de imágenes que pronto provocarían más preguntas que respuestas. En ellas, apenas perceptible entre el polvo marciano y el resplandor del cielo, se distinguía un punto luminoso moviéndose con una trayectoria precisa. Un astrofotógrafo llamado Simeon Smouse tomó 20 de esas imágenes, las apiló cuidadosamente para eliminar ruido y mejorar la nitidez, y descubrió algo que no se parecía a un cometa común. Lo que emergió era una tenue pero inconfundible mancha de luz en el punto exacto del cielo donde debía encontrarse el visitante interestelar conocido como Tracy Atlas. A primera vista, la fotografía no parecía nada extraordinaria. Pero cuando los datos coincidieron con las coordenadas oficiales, la comunidad científica se estremeció. En foros, grupos de astrónomos y redes sociales, comenzaron los debates. Algunos defendían que se trataba simplemente de un fenómeno natural, un cometa más cruzando el sistema solar. Otros advertían que había algo profundamente anómalo en su comportamiento. La coincidencia que convirtió la curiosidad en sospecha fue el anuncio de la NASA: 15.000 empleados enviados a casa por un cierre temporal, justo el mismo día en que la agencia debía publicar las imágenes más esperadas del año. El Mars Reconnaissance Orbiter, equipado con una cámara capaz de obtener imágenes 30 veces más nítidas que las del Perseverance, se encontraba perfectamente posicionado para fotografiar el objeto con una resolución sin precedentes. Sin embargo, las imágenes nunca llegaron. Ningún comunicado, ningún avance, ni siquiera una nota de prensa. Lo mismo ocurrió con la Agencia Espacial Europea, cuyas misiones Mars Express y ExoMars también observaban la zona. Ninguna publicó nada. El silencio institucional fue absoluto. Y cuando la ciencia calla, la especulación se multiplica. 2 días después, un usuario de X, la red antes conocida como Twitter, identificado como Ufomanía, publicó una fotografía que afirmaba mostrar a Tracy Atlas durante su paso cerca de Marte. En la imagen se veía un objeto alargado, brillante, con una forma imposible de confundir con la de un cometa. El texto que acompañaba la publicación decía: "No es un cometa. Es perfectamente cilíndrico". El impacto fue inmediato. En menos de 24 horas, la publicación había sido compartida decenas de miles de veces. Astrofísicos amateurs comparaban las coordenadas y confirmaban que la posición coincidía con la del supuesto cometa. Todo encajaba, excepto el silencio de los organismos oficiales. Ninguna agencia se pronunció, ningún científico asociado a las misiones marcianas quiso comentar. Ese silencio alimentó la sospecha de que algo más grande estaba ocurriendo detrás de las cámaras. Fue entonces cuando apareció una nueva cuenta bajo el nombre Tracy Atlas en Amelie. A diferencia de otras páginas dedicadas a teorías sin fundamento, sus publicaciones eran extrañamente rigurosas. Citaban instrumentos reales, observaciones verificables y mediciones confirmadas. Uno de los hilos más comentados mencionaba que el telescopio James Webb había detectado una coma rica en dióxido de carbono. Otro señalaba que el satélite Swift había observado emisiones de agua e hidroxilo, y un tercero hablaba de un fenómeno de polarización lumínica negativo de 2,77% a un ángulo de fase de 7 grados. Aquello no se parecía a ningún cometa conocido. El detalle más inquietante no era la información en sí, sino la precisión. Todo coincidía con datos públicos de observatorios independientes. No era una invención. Los análisis parecían sostener que el objeto se comportaba de un modo imposible de explicar con los modelos actuales. Y justo cuando los científicos más prudentes intentaban contener la ola de especulación, una periodista británica con pasado en la BBC, conocida como Moneypenny, publicó una declaración que encendió todas las alarmas. Según ella, un cosmólogo llamado Stephen Burns, experto en fenómenos de plasma, creía que el objeto poseía algún tipo de conciencia y estaba emitiendo impulsos eléctricos que podían interpretarse como señales. Afirmaba que no era un cuerpo inerte, sino algo que estaba despertando. La noticia corrió como pólvora. Las teorías se multiplicaron y los medios comenzaron a mencionarlo de forma tímida, evitando el término inteligente pero reconociendo la existencia de anomalías. Moneypenny añadió un detalle que hizo aún más inquietante el panorama. Aseguró que el objeto ya no podía ser observado. Había entrado en una posición tan cercana al Sol que ningún telescopio en la Tierra podía verlo. Su reaparición no se produciría hasta diciembre, lo que significaba 3 meses completos de invisibilidad. 3 meses durante los cuales, si el objeto alteraba su trayectoria o realizaba cualquier tipo de maniobra, nadie en el planeta podría detectarlo. Fue en ese ambiente de incertidumbre cuando el periodista Jon Stewart, conocido por su trabajo investigando archivos desclasificados sobre fenómenos aéreos, publicó un mensaje en su cuenta oficial: "Mi fuente ha desaparecido.
NASA está cerrando y el Congreso está en receso. C3I se activa. Los textos antiguos lo llaman el presagio. Las agencias lo llaman protocolo. Yo lo llamo inminente. El mensaje se difundió con la velocidad de una tormenta eléctrica. En pocas horas, hashtags como almohadilla El Harbinger, almohadilla Atlas Anomaly o almohadilla El Heraldo se convirtieron en tendencia global. Miles de usuarios compartían fragmentos de supuestas profecías antiguas, citas bíblicas, referencias a manuscritos del Vaticano y teorías que conectaban el objeto con señales recibidas desde los años 70. El caos informativo se mezcló con datos reales, y distinguir la verdad de la ficción se volvió casi imposible. Pero los hechos duros seguían ahí, inamovibles. El 3 de octubre, cuando TRES y Atlas pasó a 29 millones de kilómetros de Marte, las cámaras de 3 misiones espaciales, norteamericana, europea y china, estaban en posición ideal para observarlo. Sin embargo, ninguna imagen oficial fue publicada. Lo único que el público vio fue la débil mancha de luz que Simeon Smouse había logrado rescatar del Perseverance. Una mancha tenue en la constelación de la Corona Boreal, en el punto exacto donde los cálculos predecían su ubicación. Esa imagen, casi insignificante, era todo lo que la humanidad tenía del encuentro más cercano con un visitante proveniente del espacio interestelar. No había análisis, no había fotografías detalladas, solo una huella luminosa y una lista creciente de preguntas sin respuesta. Las publicaciones de TRES y Atlas en Amelie continuaron acumulando datos. Hablaban de un brillo que aumentaba más rápido de lo previsto, de un comportamiento térmico que no encajaba con la composición esperada, y de una posible reorientación de los orbitadores marcianos durante la conjunción solar. Cada nuevo detalle parecía indicar que el objeto no era un cometa típico. Los astrónomos amateurs que procesaron sus propias imágenes coincidieron en algo desconcertante. Después de eliminar el fondo estelar y mejorar el contraste, el núcleo no aparecía irregular como el de un cometa común, sino alargado, liso, casi geométrico. Algunos lo describieron como una barra metálica suspendida en el vacío. Otros, como un cilindro perfecto. Los escépticos lo atribuyeron a errores de movimiento o artefactos de procesamiento. Sin embargo, cuando observatorios independientes en diferentes países obtuvieron resultados similares. En agosto de 2025, 2 meses antes del sobrevuelo de Marte, ocurrió algo que pasó desapercibido pero que ahora parece fundamental para entender lo que vino después. La protagonista fue Birdie Horsky, es vicepresidenta del Instituto Farsight y una de las figuras más respetadas en el campo de la visión remota. No era una aficionada en busca de atención, tenía casi 3 décadas de experiencia y un máster en informática forense. Una amiga le entregó un conjunto de coordenadas sin explicarle qué representaban, siguiendo el protocolo habitual de su disciplina. El observador no debe saber nada del objetivo. Birdie se concentró y empezó a describir lo que veía: un objeto moviéndose por el espacio, antiguo, cubierto de hielo y roca, viajando desde una región lejana de la galaxia. Hasta ese punto, todo sonaba a la descripción común de un cometa. Pero su tono cambió cuando afirmó que había algo dentro, algo que no pertenecía allí. Dijo que sentía la presencia de una estructura diminuta, del tamaño de un dispositivo USB, insertada en el corazón del cuerpo helado. Alguien lo perforó y colocó esto en su interior, explicó más tarde en un podcast. Es una cápsula tecnológica, una especie de mensaje en una botella, pero también una máquina. No hablaba de una nave ni de seres vivos, sino de una pieza minúscula de ingeniería destinada a sobrevivir millones de años. Cuando su sesión terminó y supo que las coordenadas correspondían al objeto llamado TRES y Atlas, se quedó en silencio. En ese momento casi nadie había oído hablar de él. Aún así, su descripción coincidía con algo que no podía conocer: la existencia de una anomalía metálica en el núcleo del supuesto cometa. En las semanas siguientes repitió el experimento 2 veces más. En la segunda sesión aseguró percibir emisiones, impulsos eléctricos que salían en intervalos regulares, como si aquello estuviera transmitiendo. En la tercera añadió que las señales se intensificaban al acercarse al Sol, un detalle que luego encajaría con los datos astronómicos. Durante una entrevista, el presentador mencionó que el astrofísico Avi Loeb había calculado que TRES y Atlas provenía del mismo sector del cielo donde se detectó la señal WOW. En 1977, Birdie reaccionó de inmediato: entonces todo encaja. Tal vez esa señal era de él. La coincidencia era inquietante. La señal WOW fue una transmisión de 72 segundos, potente y concentrada, recibida por el radiotelescopio Big Ear y nunca repetida. Si el objeto venía de esa dirección, la hipótesis dejaba de parecer fantasía.
Lo más sorprendente fue que Birdie no fue la única en describirlo. Varios grupos de visión remota, trabajando sin contacto entre sí, reportaron percepciones similares: tecnología oculta, emisiones energéticas, símbolos grabados e incluso una sensación de presencia consciente. Uno de ellos habló de una cobertura que lo hacía invisible, otro de puntos de acceso y sellos de extracción. Ninguno usó el lenguaje de los creyentes en ovnis. Sus informes eran técnicos, casi clínicos. Aún así, todos coincidían en la idea central: algo había sido colocado deliberadamente dentro de un cuerpo celeste natural. La comunidad científica, aunque escéptica, no pudo ignorar las coincidencias. Meses después, los telescopios confirmarían una serie de anomalías químicas imposibles de explicar con procesos conocidos. Lo que Birdie llamó firma metálica coincidía con la detección de níquel sin hierro, un patrón que no se produce de forma natural. Ella había hablado de emisiones pulsadas, y poco después radiotelescopios de onda corta detectaron una serie de señales intermitentes en la zona de paso del objeto. Nadie las calificó de artificiales, pero su regularidad resultaba incómoda. Mientras tanto, la atención del público se centró en otra noticia: el cierre repentino de la NASA justo antes del paso de TRES y Atlas por Marte. El 3 de octubre, el día del sobrevuelo, la agencia suspendió operaciones no esenciales y envió a casa a más de 15.000 trabajadores. La versión oficial hablaba de un bloqueo presupuestario, una coincidencia desafortunada. Pero el momento exacto levantó sospechas. Las misiones continuaban funcionando, aunque el flujo de información pública se detuvo por completo. Las imágenes sin procesar seguían llegando a los servidores automáticos, pero sin comunicados ni análisis. Era como si la NASA decidiera ver sin decir. Astrofotógrafos independientes empezaron a revisar esas imágenes. En foros especializados aparecieron capturas donde, tras procesar la luz y eliminar el ruido, se apreciaba algo oscuro y alargado en la zona donde debía estar el objeto. Algunos afirmaban distinguir un reflejo metálico, otros aseguraban ver bordes angulares imposibles para un cometa. La agencia guardó silencio. Ni confirmación ni negación. Días después, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, un periodista preguntó si el presidente había sido informado sobre TRES y Atlas. El portavoz Stephen Miller hizo una pausa, miró a la sala y cambió de tema. Esa evasiva fue suficiente para que la historia cruzara una línea. El asunto ya no pertenecía solo a los astrónomos ni a los aficionados al misterio, se había convertido en una cuestión política. Avi Loeb, el mismo astrofísico que lideró las investigaciones sobre Oumuamua, comenzó a aparecer en todos los programas de noticias explicando con calma lo que ya se sabía. Enumeró las 7 anomalías principales del objeto: su masa excesiva, su composición química imposible, la falta de hierro, la orientación inversa al movimiento planetario, su alineación casi perfecta con el plano eclíptico, la coincidencia temporal con la señal WOW, y el brillo que aumentaba de forma exponencial. No afirmaba que fuera artificial, pero tampoco descartaba esa posibilidad. La ciencia, repetía, no debe temer a las preguntas que incomodan. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea emitió un comunicado confirmando que sus orbitadores Mars Express y ExoMars Trace-Gas Orbiter habían observado el objeto entre el 1 y el 7 de octubre. Aseguraron que sus instrumentos recopilaron datos de alta resolución, aunque los resultados no se publicarían hasta concluir el análisis. Ni una sola imagen acompañó el anuncio. Lo mismo hicieron China y los Emiratos Árabes. Confirmaron observaciones, pero no mostraron nada. La falta de información coincidía con un aumento masivo de teorías. Algunos afirmaban que el objeto había cambiado de rumbo, otros que contenía una sonda oculta. Las redes sociales se llenaron de vídeos que mezclaban datos reales con especulaciones extremas. En los observatorios profesionales, el ambiente era de cautela absoluta. Nadie quería poner en duda la versión oficial, pero todos sabían que algo no encajaba. Los datos del Perseverance y del orbitador seguían sin publicarse, y cada día de silencio aumentaba la desconfianza. En los pasillos de la comunidad científica comenzó a circular un rumor. Las imágenes mostraban una forma demasiado perfecta, una simetría incompatible con un cuerpo natural. El rumor jamás se confirmó, pero muchos astrónomos admitieron en privado que habían sido advertidos de no especular públicamente hasta recibir luz verde institucional. Por primera vez desde el descubrimiento de Oumuamua, la humanidad volvía a enfrentarse a una pregunta que la ciencia prefiere evitar: ¿y si no estamos solos? Nadie podía afirmarlo, pero cada nuevo dato apuntaba en esa dirección. Y mientras el objeto desaparecía detrás del Sol, la sensación colectiva era que el misterio apenas estaba comenzando. Durante las semanas siguientes, el nombre de TRES y Atlas comenzó a aparecer en titulares de todo el mundo.
Lo que había empezado como una simple curiosidad astronómica se había transformado en un fenómeno mediático global. Los canales de noticias discutían sus anomalías mientras los gobiernos evitaban pronunciarse. Los científicos, divididos entre la cautela y la fascinación, se enfrentaban a un dilema incómodo. Cada nuevo dato parecía desafiar la idea de que se trataba de un cometa común. El telescopio James Webb había detectado un aumento repentino de brillo, más de lo que cualquier modelo térmico podía explicar. Normalmente, los cometas se iluminan al acercarse al Sol por la evaporación de sus hielos, pero este incremento era distinto. La luminosidad de Tres y Atlas crecía con una regularidad casi mecánica, como si siguiera un patrón interno. Algunos astrónomos compararon el fenómeno con una especie de respiración, un pulso energético que se repetía cada 4 horas. Los sensores de infrarrojo mostraban que el calor provenía de un punto específico del núcleo, no de toda su superficie. A pesar de la importancia del hallazgo, la NASA no emitió declaraciones. Tampoco lo hicieron las agencias europeas o asiáticas. Era un silencio tan calculado que resultaba casi inquietante. En cambio, los comunicados oficiales se centraban en detalles irrelevantes: el polvo, la cola, los gases. Nadie hablaba de los pulsos ni del brillo irregular. Los foros científicos independientes notaron esa omisión y comenzaron a organizarse para recopilar datos propios. Fue así como un grupo de astrónomos amateurs, repartidos entre Sudáfrica, Chile y Australia, logró registrar las mismas variaciones luminosas, confirmando que el fenómeno era real. Mientras tanto, el público se sumía en la confusión. Las redes sociales se llenaron de vídeos con supuestas transmisiones del cometa, algunos generados por inteligencia artificial, otros con sonidos distorsionados de radiotelescopios. Pero en medio del ruido, surgió algo auténtico: un archivo de audio filtrado desde una estación astronómica en Arizona. Era una señal de baja frecuencia, repetitiva, que coincidía exactamente con el ciclo de brillo del objeto. No se trataba de un patrón aleatorio. Cada pulso duraba 41 segundos y se repetía de forma exacta. Los técnicos que lo grabaron intentaron descartarlo como interferencia terrestre, pero no encontraron ninguna fuente que coincidiera con su frecuencia. El archivo fue analizado por expertos en procesamiento de señales. Concluyeron que tenía una estructura matemática simple, pero no natural. Era como si la fuente generadora tuviera un propósito definido, algo diseñado para ser percibido. Uno de los ingenieros involucrados, bajo anonimato, declaró: "No puedo decir que sea un mensaje, pero sí puedo decir que no se comporta como ruido". La prensa se apoderó de la frase, y en cuestión de horas, el rumor de que el cometa estaba emitiendo se volvió imparable. Avi Loeb fue nuevamente consultado por los medios. Su respuesta fue prudente pero inquietante: podría tratarse de un fenómeno físico desconocido, o de algo más. No tenemos suficientes datos para descartarlo. Era la clase de afirmación que los titulares adoran. Para el público, ya no había duda: Tres y Atlas no era un simple viajero interestelar. Al mismo tiempo, comenzaron a circular documentos filtrados de un supuesto informe interno de la NASA. En ellos se mencionaban términos como estructura interna coherente, densidad no explicada y variaciones electromagnéticas inusuales. El documento, aunque nunca fue confirmado, coincidía con observaciones reales. Si era falso, estaba demasiado bien hecho. Si era auténtico, implicaba que el objeto había dejado de comportarse como un cometa y comenzaba a hacerlo como una máquina. Los medios de comunicación se dividieron entre el escepticismo y la euforia. Algunos programas ridiculizaban la idea de un objeto artificial, mientras otros invitaban a especialistas en inteligencia artificial y astrobiología para debatir su posible origen. Un exanalista del Pentágono declaró en televisión que las agencias militares ya estaban monitoreando la trayectoria de Tres y Atlas desde hacía meses, no por miedo a un impacto, sino por el patrón energético que emitía. Según él, los satélites de defensa habían detectado variaciones en el campo magnético solar coincidentes con su paso. Mientras tanto, el objeto seguía moviéndose hacia su punto más cercano al Sol. Durante ese tiempo era invisible para cualquier telescopio terrestre. Era como si hubiera desaparecido del universo observable. Solo quedaban los datos previos y las grabaciones de los observatorios automáticos. La humanidad estaba ciega, esperando que reapareciera. En ese periodo, comenzaron a surgir nuevas hipótesis. Algunos científicos propusieron que se trataba de un fragmento de un planeta destruido que, por alguna razón, conservaba propiedades magnéticas inusuales. Otros sugirieron que era un trozo de metal interestelar expulsado por una supernova. Pero ninguno de esos modelos explicaba el comportamiento rítmico de su brillo ni la composición química detectada.
Lo más desconcertante era la falta total de hierro. Todos los cometas conocidos contienen rastros de ese metal, pero 3 y Atlas no. En cambio, tenía una alta concentración de níquel puro, algo extremadamente raro. El níquel, cuando se calienta, puede generar campos electromagnéticos estables. Si ese proceso estaba ocurriendo dentro del cometa, podría explicar las señales detectadas. Pero también implicaría que el objeto tenía una estructura interna capaz de sostener esa energía, algo que un cometa natural no podría hacer. Cada hipótesis parecía llevar a otra más inquietante. En foros privados de investigadores espaciales comenzó a circular una teoría aún más audaz, que 3 y Atlas podría ser una sonda interestelar antigua, enviada por una civilización desaparecida hace millones de años. No una nave tripulada, sino un mensajero automatizado. La idea recordaba al proyecto Galileo, el programa de búsqueda de tecnología alienígena que Avi Loeb había impulsado unos años antes. Para muchos, era la única explicación que lograba unir todas las piezas sin contradicciones. A medida que los medios hablaban del tema, la opinión pública se dividía. Algunos veían esperanza en la posibilidad de no estar solos. Otros, miedo. Los mercados financieros comenzaron a reaccionar, las compañías de comunicación reportaron picos en el tráfico, y los gobiernos de Estados Unidos, China y Rusia emitieron comunicados idénticos: el objeto no representa amenaza alguna. Pero el público ya no creía en esas palabras. En paralelo, un observatorio en Chile logró captar una imagen en el espectro infrarrojo justo antes de que el objeto desapareciera detrás del Sol. En ella se veía una silueta inusualmente definida, con bordes lisos y proporciones exactas. El astrónomo a cargo del análisis afirmó que la forma era tan regular que parecía fabricada. Intentó publicar los resultados, pero el observatorio recibió una orden directa de la agencia que financiaba el proyecto para suspender la divulgación. El archivo, sin embargo, se filtró. Y cuando la imagen llegó a Internet, ya era demasiado tarde para ocultarla. Mostraba un cuerpo oscuro, cilíndrico, con una línea de luz cruzando su centro. Los usuarios la compararon con un objeto famoso, Oumuamua. La semejanza era indiscutible. 2 visitantes interestelares, 2 formas imposibles, 2 silencios oficiales idénticos. Cuando la imagen infrarroja filtrada comenzó a circular, la reacción fue inmediata. En menos de 24 horas, miles de usuarios la analizaron desde todos los ángulos posibles. Algunos intentaban refutarla, otros la realzaban con filtros para resaltar su contorno. Lo inquietante era que, incluso con distintas técnicas, el resultado siempre era el mismo: un cuerpo alargado, con una simetría que ningún objeto natural debería tener. Los expertos en óptica coincidieron en que no parecía una distorsión. Había proporciones exactas, paralelismos claros y un brillo concentrado en su línea central, como si reflejara luz sobre una superficie metálica. La NASA no tardó en reaccionar, pero su respuesta solo aumentó las dudas. En un comunicado breve, explicó que la imagen no provenía de sus telescopios y que no podía verificarse su autenticidad. Sin embargo, no negó que los datos coincidieran con la posición de 3 y Atlas en el momento en que la fotografía fue tomada. Esa ambigüedad alimentó una nueva ola de teorías. Algunos medios aseguraron que la agencia estaba preparando un informe de contingencia, otros que se trataba de una simple maniobra de control mediático. Mientras tanto, el objeto se acercaba a su perihelio, el punto más próximo al Sol. Las simulaciones predecían que parte de su masa debería evaporarse por la intensidad del calor, pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. En lugar de perder brillo, 3 y Atlas lo aumentó. Los detectores solares del satélite SOHO registraron un destello tan potente que saturó temporalmente sus sensores. Durante unos segundos, el objeto brilló más que la mayoría de las estrellas visibles desde la Tierra. Luego, la luz desapareció por completo. Los astrónomos esperaban que reapareciera unos días después, cuando saliera del lado opuesto del Sol, pero algo había cambiado. Su trayectoria ya no coincidía con las proyecciones iniciales. Pequeñas variaciones en el ángulo de salida indicaban que había experimentado una aceleración inesperada. No era mucho, apenas unos metros por segundo, pero suficiente para modificar su ruta. En condiciones normales, esa desviación podría explicarse por el efecto del gas liberado por un cometa al calentarse, pero los instrumentos no detectaron expulsión alguna de material. Era como si el objeto hubiera decidido corregir su curso. El observatorio de Monte Palomar fue uno de los primeros en notarlo. Sus telescopios captaron un tenue resplandor, diferente al que se esperaba. En lugar de una cola de gas, el objeto mostraba una estela luminosa corta y constante, como si estuviera generando su propia luz.
Los astrónomos intentaron explicar el fenómeno con modelos térmicos, pero todos fallaron. El brillo se mantenía estable, sin parpadeos ni cambios de intensidad, lo que sugería una fuente energética controlada. La noticia llegó a la prensa internacional, y en cuestión de horas, el mundo entero volvió a mirar al cielo. Las teorías se multiplicaron. Algunos hablaban de una sonda antigua, otros de una pieza perdida de una civilización extinta. Los más escépticos insistían en que era una simple casualidad cósmica. Pero una nueva filtración cambió el tono de la conversación. Un documento anónimo, supuestamente proveniente de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, mencionaba que las señales de baja frecuencia detectadas semanas atrás habían vuelto a repetirse. Esta vez, más intensas y con una estructura doble, como si respondieran a algo. Los foros científicos se llenaron de hipótesis. Algunos pensaban que se trataba de una resonancia magnética natural entre el objeto y el campo solar. Otros, que era una comunicación intencionada. Un grupo de ingenieros en radioastronomía de la Universidad de Stanford analizó los registros y descubrió que los intervalos entre pulsos seguían una secuencia aritmética. No era un patrón aleatorio, ni producto del ruido. Había regularidad, coherencia y ritmo. Mientras el misterio crecía, las agencias espaciales mantenían un silencio férreo. La NASA publicó un único mensaje en sus redes sociales. Seguimos recopilando información sobre TRES y Atlas. Por ahora, no hay motivo de preocupación. Esa frase, tan simple como calculada, solo encendió más la curiosidad del público. El 11 de noviembre, una red de astrónomos aficionados en Argentina detectó un resplandor súbito en la dirección donde debía encontrarse el objeto. Era como un destello corto, visible apenas unos segundos, pero con una intensidad anormal. Cuando compararon los datos con observatorios en España y Japón, descubrieron que todos habían registrado el mismo fenómeno al mismo tiempo. El destello parecía sincronizado, como una señal deliberada. Durante los días siguientes, los radiotelescopios del hemisferio sur confirmaron que la frecuencia de las emisiones había cambiado. Lo que antes eran pulsos regulares, ahora se transformaba en secuencias agrupadas de 3. 3 pulsos, silencio, 3 pulsos, silencio. Un patrón que recordaba a la forma en que las ondas humanas envían mensajes codificados. Avi Loeb volvió a pronunciarse. Su tono, antes escéptico, ahora sonaba más preocupado. Podría tratarse de un fenómeno físico desconocido, pero no puedo descartar que haya intención detrás de ese patrón. Si esto continúa, podría ser el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. El comentario fue replicado por los noticieros de todo el planeta. Millones de personas comenzaron a observar el cielo, buscando a simple vista algo que solo los instrumentos podían detectar. En redes sociales se organizaban transmisiones en vivo, cuentas que seguían minuto a minuto la trayectoria de TRES y Atlas, mientras grupos religiosos interpretaban el evento como una señal profética. A medida que el objeto se alejaba lentamente del Sol, sus pulsos se debilitaban, pero no desaparecían. Continuaban constantes, rítmicos, medidos. Algunos científicos compararon las secuencias con patrones biológicos, otros con sistemas binarios. Nadie lograba entenderlo del todo. Lo único claro era que aquello no se comportaba como una roca, sino como algo que obedecía a una lógica precisa. Cuando finalmente volvió a ser visible desde la Tierra, los telescopios de medio mundo apuntaron hacia su posición. Lo que vieron dejó a todos en silencio. El objeto seguía intacto, sin rastro de desintegración, brillando con una luz blanca uniforme que parecía provenir de su interior. No reflejaba la luz del Sol como un cometa, sino que la emitía por sí mismo. Los medios lo llamaron la linterna del cosmos. Para la ciencia, era una anomalía que necesitaba explicación. Para el resto del mundo, una pregunta sin respuesta que parecía observarnos desde las profundidades del espacio. Cuando TRES y Atlas volvió a emerger del resplandor solar, el planeta entero estaba pendiente. Durante semanas, había permanecido oculto tras la luz del Sol, inobservable para cualquier telescopio terrestre. Y sin embargo, su retorno no trajo calma. Lo que apareció en los instrumentos fue algo que nadie había predicho. El objeto no solo seguía intacto, sino que se había vuelto más brillante, más estable, casi como si hubiera pasado por un proceso de transformación durante su ocultamiento. El telescopio James Webb fue el primero en detectarlo. A diferencia de los cometas normales, cuyo brillo fluctúa al liberar gases, TRES y Atlas mostraba una luminosidad uniforme, sin oscilaciones, como si toda su superficie irradiara energía constante. Los análisis preliminares revelaron una emisión térmica que no podía atribuirse a materiales naturales. No se trataba de un reflejo del Sol,
sino de una fuente interna. Aquello no tenía sentido. Ningún cuerpo helado podía mantener un brillo sostenido sin consumir su masa. La noticia, aunque tratada con cautela, se filtró. Los medios la presentaron con titulares sensacionalistas: el cometa que brilla por sí mismo, la máquina interestelar. Las agencias intentaron frenar la ola de especulación, pero el público ya no confiaba en las versiones oficiales. Cada declaración sin respuestas alimentaba la idea de que estaban ocultando algo. En foros científicos, las discusiones se multiplicaban. Algunos propusieron que el objeto contenía materiales superconductores capaces de generar energía al interactuar con el campo magnético solar. Otros aseguraban que la explicación más simple era la más improbable, que se trataba de un artefacto. Lo más inquietante vino pocos días después, cuando los radiotelescopios del hemisferio sur detectaron un cambio súbito en la frecuencia de los pulsos. La secuencia, que antes seguía un ritmo estable, comenzó a variar. Al principio parecía un error de medición, pero al comparar los registros de 3 estaciones distintas, el patrón se confirmó: los pulsos habían comenzado a formar grupos de 7. 7 pulsos, una pausa larga, y luego 7 más. Los ingenieros que analizaron los datos notaron algo que los dejó sin aliento. Las distancias entre los pulsos seguían proporciones matemáticas exactas, similares a las empleadas por los humanos en los primeros intentos de comunicación interestelar. La coincidencia era demasiado precisa para atribuirla al azar. Los gobiernos guardaron silencio. Ni la NASA ni la ESA respondieron a las preguntas de los medios. Pero dentro de los observatorios, la tensión era evidente. Científicos acostumbrados a medir el cosmos con ecuaciones comenzaron a hablar en voz baja sobre la posibilidad. La idea de que el objeto no fuera natural ya no era solo un rumor. Era una conversación real, aunque prohibida. En medio de ese ambiente cargado, una transmisión en vivo del observatorio de Atacama captó algo inesperado. Durante una sesión pública, mientras el telescopio rastreaba el cielo, se detectó un destello puntual exactamente en la posición de 3 y Atlas. Los técnicos aumentaron el contraste y vieron un brillo breve, casi como un parpadeo. No era una explosión ni una desgasificación. Fue una señal clara, rítmica, 3 destellos cortos seguidos de uno largo. Miles de personas estaban viendo la transmisión. El evento se viralizó de inmediato. Durante las siguientes horas, las redes se llenaron de capturas y teorías. Algunos afirmaban que el objeto había respondido a las emisiones humanas, otros que se trataba de una coincidencia. Sin embargo, los observatorios confirmaron que el destello era real y coincidía en tiempo con un experimento de transmisión de ondas de radio realizado desde el radiotelescopio de Arecibo. El experimento no tenía relación con el cometa, formaba parte de una prueba rutinaria. Pero la sincronía temporal entre la emisión humana y la respuesta óptica del objeto hizo imposible ignorarlo. En las horas posteriores, los satélites de monitoreo solar registraron una perturbación en el viento solar que parecía originarse cerca de la trayectoria del cometa. No era peligrosa, pero su dirección coincidía con la posición de 3 y Atlas. Algunos ingenieros sugirieron que el objeto podía estar generando su propio campo electromagnético, algo impensable para un cuerpo natural. La noticia provocó reacciones en cadena. Grupos religiosos proclamaron que el Heraldo había despertado. Las bolsas de valores experimentaron caídas repentinas. Las búsquedas en Internet sobre el fin del mundo se dispararon. Mientras tanto, los astrónomos trataban de mantener la calma, recordando que la ciencia no debía rendirse ante el miedo. Avi Loeb fue nuevamente entrevistado. Cuando le preguntaron si consideraba que 3 y Atlas era artificial, respondió con una frase que quedaría grabada: si una civilización avanzada quisiera dejar constancia de su existencia, no enviaría mensajes, enviaría objetos que hablen por sí solos. Quizás este sea uno de ellos. Pocas horas después, el telescopio Pan-STARRS detectó algo aún más extraño. El objeto había reducido su velocidad relativa en un 2%, una desaceleración imposible sin una fuerza externa. Ningún cometa puede frenar en el vacío. Y sin embargo, 3 y Atlas lo había hecho. La única explicación natural era una pérdida de masa, pero sus sensores térmicos indicaban lo contrario. El objeto se mantenía estable. En los días siguientes, las agencias espaciales comenzaron a compartir información a puerta cerrada. Según fuentes filtradas, varios gobiernos estaban coordinando un plan de observación conjunta, algo que no ocurría desde la detección del asteroide Apophis. Aunque oficialmente se trataba de un intercambio de datos científicos, muchos sospechaban que se discutían protocolos de respuesta ante un contacto no humano. Mientras tanto, en foros independientes surgió una nueva interpretación.
Usuarios que analizaban los pulsos de radio descubrieron que, al convertirlos en frecuencias audibles, formaban una escala armónica casi musical. La secuencia recordaba las primeras notas de una composición matemática conocida como relación de quintas, una estructura que algunos físicos teóricos consideran universal en cualquier civilización que entienda el sonido y la proporción. No era una melodía, pero sí una estructura reconocible, una especie de firma. El hallazgo se difundió con rapidez. Los programas de televisión comenzaron a reproducir los sonidos del cometa, presentándolos como la voz del visitante interestelar. Para muchos, era pura superstición moderna, pero para otros, una evidencia emocional de que no estábamos solos. Los gobiernos, conscientes de la histeria colectiva, reforzaron el mensaje de calma. Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea emitieron un comunicado conjunto. El objeto 3/Atlas no presenta amenaza alguna y sigue una trayectoria estable. No hay evidencia de actividad tecnológica ni de inteligencia detrás de sus características físicas. Sin embargo, los datos decían otra cosa. Los pulsos continuaban, las emisiones se repetían y el objeto seguía actuando de formas que la física no lograba explicar. Y cada vez que alguien intentaba restar importancia al tema, 3/Atlas respondía con un nuevo comportamiento que desafiaba toda predicción. En medio de esa incertidumbre, el mundo comenzó a cambiar su mirada. Ya nadie discutía si el objeto era peligroso, sino que significaba su existencia. Si había sido construido, ¿por quién? ¿Y por qué ahora? Los días siguientes al comunicado conjunto de las potencias mundiales estuvieron marcados por una calma tensa. La mayoría de la población volvió lentamente a sus rutinas, pero la sensación de que algo extraordinario seguía ocurriendo no desapareció. Los radiotelescopios continuaban recibiendo pulsos, aunque cada vez más débiles, como si el objeto estuviera alejándose definitivamente. Sin embargo, los científicos notaron un detalle final que alteró todo lo que creían saber. Los últimos pulsos no eran simples repeticiones, sino una secuencia descendente, un patrón que parecía un cierre, una especie de firma. El 7 de diciembre, el telescopio James Webb captó una imagen de alta resolución del objeto mientras se alejaba del sistema solar interior. En ella se observaba un reflejo metálico nítido y una luz que surgía desde el centro, no reflejada, sino emitida. El núcleo de 3/Atlas parecía hueco. Esa imagen fue enviada a los laboratorios de procesamiento de la NASA y, curiosamente, no volvió a publicarse. Los canales oficiales compartieron solo una versión reducida, recortada y suavizada, eliminando cualquier rastro del resplandor interno. Pero varios empleados filtraron la fotografía original, y al hacerlo, confirmaron lo que muchos sospechaban: el objeto no era una roca, era una estructura. En las semanas siguientes, los observatorios independientes rastrearon su trayectoria. No se comportaba como un cometa. En lugar de seguir una curva abierta de escape, su ruta formaba una ligera espiral, como si ajustara su dirección a intervalos regulares. Los expertos en dinámica orbital intentaron explicarlo como un efecto del viento solar, pero las correcciones eran demasiado precisas, imposibles para un cuerpo pasivo. 3/Atlas parecía maniobrar, lenta y deliberadamente. Los informes oficiales continuaron insistiendo en la explicación natural, pero ya nadie creía en ella. Los astrónomos aficionados, conectados en foros, calcularon que el objeto se dirigía hacia una región vacía, más allá de la órbita de Neptuno, donde no hay nada conocido. Algunos creían que estaba regresando al espacio interestelar. Otros pensaban que se dirigía hacia un punto predeterminado, quizás su origen. El 17 de diciembre, poco antes de desaparecer de la vista de todos los telescopios, 3/Atlas emitió un último pulso. Fue más largo, más intenso, y duró exactamente 72 segundos, el mismo tiempo que la señal WOW de 1977. Luego, el silencio. Ningún otro registro, ninguna emisión, ninguna respuesta. Solo el vacío. Los observatorios del mundo cerraron sus transmisiones esa noche con un silencio solemne. Nadie sabía que había sido realmente aquel visitante ni por qué había pasado tan cerca de nosotros. Algunos lo llamaron cometa, otros mensajero. Pero todos coincidieron en algo: el cosmos nos había hablado, y no estábamos preparados para escucharlo. Suscríbete si te gustó el vídeo.